Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Enseñanzas de Importancia para la Iglesia. Y hoy día vamos a hablar de los falsos profetas, falsos pastores. ¿Cómo reconocerlos? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la característica de los falsos pastores, predicadores, profetas? Acompáñame en esta enseñanza. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién sos vos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñar, es una verdad. La vez pasada me topé una persona de otra religión que con todo los respeto a todos, pero me dice, nosotros creemos que Jesús sí es el Hijo de Dios. Ah, vaya, le digo yo, pero que no es Dios. Ahí estás en un gran problema, le dije yo. ¿Cuándo has visto que el hijo del león sea una jirafa? Si Jesús es Hijo de Dios, ¿qué es Jesús? Muy bien. Ahora, la Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Somos junior. Hermanos, lastimosamente es triste ver que las personas, aquellos que se dicen cristianos, le crean más a los hombres antes que a Jesús y su palabra. Jesús advirtió que se iban a levantar falsos profetas. Y no pocos. Él dijo, se levantarán muchos falsos profetas. Habla también de los falsos pastores asalariados que se han metido dentro de la iglesia solamente para hacer mercadería de las ovejas. Y por toda la Biblia, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan, advirtiendo de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos. Pero qué pena, qué tristeza que la gente no haga caso de las advertencias bíblicas respecto a los falsos. Pero quiero decirles una cosa. Lastimosamente el día de hoy, por la ignorancia que hay en los cristianos, no pueden reconocer quién es un falso profeta, quién es un falso pastor, quién es un falso predicador. Y quiero decirles una cosa, que si esa persona no lee la Biblia a conciencia, no estudia, no escudriña, va a ser imposible que pueda reconocer a los falsos pastores, predicadores, evangelistas, etcétera, etcétera. Y es por eso que muchos falsos se han infiltrado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos saben que la gran mayoría de cristianos no leen la Biblia, no estudian, no escudriñan la palabra de Dios. Y eso es un peligro, hermanos. Por eso claramente Jesús dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero espero que en esta enseñanza ustedes puedan entender y puedan comprender. Confío en el Espíritu Santo que les abra el entendimiento para poder reconocer a los falsos. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Gálatas, el capítulo 1, el versículo 6. Mira lo que dice el Señor. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí claramente Pablo dice que hay un solo evangelio, que es la palabra de Dios, que no hay otro, pero lastimosamente dice que muchos están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y el que tal hace, dice, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito, maldecido por Dios. Entonces, esa es una característica principal. Cuando un pastor, un predicador, un evangelista tuerce las escrituras, las saca del contexto, es un falso pastor, predicador, evangelista. Y lastimosamente, muchos quieren agradar a los hombres, como dice Pablo. Y muchos han torcido, han sacado del contexto las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para agradar a las personas. Ya no hablan de arrepentimiento, ya no hablan de santidad, ya no hablan de obediencia, sino que hoy día, para llamar a las personas a la iglesia, les dicen: ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad, ven a alcanzar tus sueños con Jesús, campaña para la felicidad de la familia. Hermanos, y con esos eslogans lo único que están buscando es agradar a los hombres, y no se dan cuenta que al que tenemos que agradar es a Dios. Ya en muchas oportunidades se los he dicho, Dios no nos va a juzgar por la cantidad de gente que tengamos. Dios nos va a juzgar por cuán fieles fuimos a la palabra de Dios. Entonces, todo hombre que tuerce, que saca del contexto las escrituras, es un falso. Y hay un bonito ejemplo en la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, el versículo 59. Así dice el Señor: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué la Biblia llama a estos 2 testigos falsos si fueron las palabras que Jesús dijo? Y esto Jesús lo dijo en San Juan, capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice el Señor. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces claramente vemos que estas palabras las dijo Jesús. Entonces, ¿por qué los llama la Biblia falsos testigos? Porque estos 2 testigos habían sacado del contexto las palabras de Jesús. Habían torcido lo que Jesús dijo. Y ahí mismo en San Juan, capítulo 2, pero el versículo 21 aclara esto. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, Jesús estaba hablando de su muerte y resurrección. Él estaba hablando del templo de su cuerpo y no del templo literal, que él iba a destruir el templo construido por los judíos. No, 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 no. Entonces estos hombres habían torcido las palabras de Jesús. Y eso mismo hace el diablo. Tuerce la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el diablo tentó a Jesús? Y él sacaba la palabra de Dios, pero de una forma torcida. Y de la misma forma lo hacen los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos predicadores. Sacan del contexto las palabras de Jesús. Y esa es la forma en que uno puede reconocer quién es un falso profeta, un falso pastor, un falso evangelista. Pero si esa persona no conoce las escrituras, nunca podrá reconocer, detectar a los falsos.
Hermanos, espero que esta enseñanza les haya servido. Si Dios nos permite, nos vemos en un próximo programa. Si te gustó el video, dale like y no te olvides de suscribirte al canal. Paz del Señor.